Assalamu alaikum wa rahmatullah. A todos. Assalamu alaikum. No, he tenido un imprevisto. He avisado a través de una historia de Instagram que íbamos a empezar media hora más tarde. Assalamu alaikum a todos. Espero que hayáis tenido un día de ayuno fácil y fructífero. Vamos a dejar un minutito que se vaya uniendo la gente. Hoy va a ser bastante suave. Voy a coger el mushaf. Sí, lo que yo he puesto es un story. He puesto un story. Ha cargado la página cientos de veces. No sé, yo he puesto un story diciendo que empezaba la media. Espero que... Me fui a tus stories, pero no ponía... Pues qué raro. No, ya sé lo que ha pasado. He puesto un story, pero lo he puesto desde una habitación en la que no tengo conexión. Por eso no se ha llegado a publicar. Lo lamento mucho. Sí, tenéis razón. Tenéis razón porque me salía ahora mismo publicando todavía. Pero bueno, no hay nada que hacer ya. Bueno, pues nada. Unos segundos y vamos a dejar que la gente entre. Inshallah, vamos directamente. Hoy vamos a tratar muy por encima el versículo 11 de Suratul Mulk. Venga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Muy bien, el Suratul Mulk habíamos llegado, bueno, el inicio del sura era esta reflexión acerca del universo, ¿no? Y la necesidad de observarlo, ¿vale? Y entender que hay alguien que ha hecho esto y que somos responsables ante él. Y luego se dirigía esto a la escena de lo que ocurrirá a aquellos que niegan esa responsabilidad y niegan esa verdad cuando les ha llegado, ¿no? Desde su arrogancia, desde su... De hecho, habíamos visto en el versículo que tratamos ayer su negativa a utilizar su intelecto y su negativa a escuchar, ¿vale? Y ayer mencionamos con cierto grado de detalle las... digamos, lo detrimental y lo perjudicial que es para una persona el cerrarse a escuchar, ¿vale? A estas personas les llegó la verdad, pero no querían ni escuchar, ¿vale? Estuvimos hablando de la actitud de no escuchar en general, ¿vale? La actitud de que cuando tú crees que ya lo sabes todo, te cierras en banda y no escuchas nada, ¿vale? Eso es una actitud. Y la otra actitud de la que estuvimos hablando es el no razonar, el no... analizar las cosas, el no pensar, ¿vale? Entonces, esos eran las dos cosas que se autorreprochaba la persona que ha rechazado la verdad, ¿vale? La persona que rechazó la verdad en esa escena cuando entra al infierno se lo reprocha a sí mismo, ¿vale? El versículo de hoy es una continuación y de hecho es súper breve, ¿vale? Por eso digo que será breve la sesión de hoy. Pero bueno, no obstante, tiene su punto de interés aparte, ¿no? O merece una reflexión aparte. Y por eso es un versículo o un aya aparte, ¿vale? Ayer habíamos leído en el versículo anterior, el versículo 10, que estas personas dicen وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dirán, si hubiéramos escuchado o si hubiéramos razonado, no estaríamos ahora entre la gente que acabará en las llamas, ¿no? Por traducirlo de alguna manera. Y este versículo, ¿vale? El siguiente, el número 11, el que tratamos hoy, dice فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Por tanto,
reconocerán su falta, ¿vale? Por tanto, reconocerán su error. O de esta manera reconocerán su error. Fasuhqan. Por tanto, lejos li ashabis sa'ir, para esta gente que acabará en las llamas, ¿vale? Ahora haremos un pequeño, breve análisis de lo que esto significa, ¿vale? Muy bien. Lo que vimos ayer es que estas personas reconocían no haber razonado y no haber escuchado, ¿vale? O no haber escuchado y no haber razonado. Muy bien. Entonces, cuando Dios cita estas palabras que estas personas dirán, a continuación dice فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. De esta forma reconocerán su falta, ¿vale? Su pecado, podríamos decir, ¿no? Lo primero que vamos a hablar aquí es el hecho del reconocerlo, ¿vale? ¿Con qué finalidad reconocen la falta estas personas? Porque hay una cosa que está muy clara, ¿vale? En el Islam, el Corán, es decir, se aplaude el hecho de que la persona reconozca sus errores, ¿vale? Esto es algo que se aprecia, se aplaude o se le llama a la persona a reconocer sus errores, ¿vale? De hecho, el famoso hadith del profeta, alayhi salatu wassalam, kullu ibn Adam khata'. Todo descendiente de Adán es errante, o sea, comete errores, ¿no? Dicho de otra forma. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, pero los mejores de los que cometen errores, los mejores son aquellos que rectifican constantemente, ¿vale? Y khatta'un lo que indica es que siempre vamos a cometer errores como seres humanos, es constante. Pero los mejores son los que después de cada error se enmiendan, ¿vale? At-tawwabun, gente que constantemente se vuelve. Quiere decir que se vuelve a Dios, que se arrepiente, que regresa a lo correcto, ¿vale? Muy bien, interesante. Entonces, si se aplaude el hecho de que reconozcamos nuestros errores, aquí cuando Dios dice fa'atarafu bidhanbihim, ¿vale? Van a reconocer, digamos, su falta. En este caso podríamos decir que deja de tener validez, ¿vale? El reconocimiento. ¿Por qué deja de tener validez? Por decirlo de alguna manera en términos mundanos, porque ya se ha pasado el veredicto, ¿vale? Si tú, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, cometes un crimen y luego eres juzgado y vas a entrar en la cárcel, en ese momento, digamos, el reconocimiento de tu error ya no tiene mérito moral, ¿vale? El mérito moral estaba en rectificar, ¿vale? Cuando empezaste a tener esa tendencia, rectificar, cuando empezaste a cometer acciones peligrosas que podían llevarte a esta situación, ¿vale? Por tanto, la rectificación es algo que se aplaude, pero eso sí, se hace hasta cierto plazo, ¿vale? Hasta cierto momento. A partir de cierto momento en el que, digamos que ya eres totalmente responsable del mal que has hecho, deja de tener validez, por si lo quieres decir así, de alguna manera, ¿vale? Luego veremos algunas de las razones por las cuales reconocen su falta. Si sabes que vas a entrar al infierno, ¿por qué ibas a decir, sí, es que hice esto mal e hice esto mal? ¿Vale? ¿Por qué ibas a reconocer tus faltas? En fin, una cosa que llama la atención es que Dios no dice fa'tarafu bidunubihim, reconocerán sus errores, ¿vale? Reconocerán sus faltas. Lo que dice es fa'tarafu bidhanbihim, reconocerán su falta, ¿vale? Dhanb, la palabra falta que mencionamos como pecado a veces o la traducimos como tal, está en singular, ¿vale? O sea, es como si Dios dijera, van a entrar al infierno por haber cometido un gran error, ¿vale? Es decir, la persona va a cometer muchos errores y Dios no está detrás de esos errores, ¿vale? Para castigarte por ellos. Simplemente hay ciertas cosas, ¿vale? En ciertos terrenos, que generalmente son los grandes terrenos existenciales, ¿no? En los que si tomas las decisiones incorrectas tendrás que enfrentarte a las consecuencias, ¿vale? فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. De esta forma reconocerán su falta, ¿vale? No sus faltas, sino una falta. Claro, ¿cuál es esa falta específicamente? ¿Quieres saber cuál es esa falta? Mira el versículo anterior. ¿Qué es lo que estaban reconociendo estas personas? No haber escuchado y no haber razonado, ¿vale? El haberse cerrado en banda a información nueva, evidencia nueva, ¿vale? Que te hace replantearte tu estilo de vida, potencialmente te puede conducir al infierno. Negarte a analizar las cosas, ¿vale? A pensar acerca de las cosas, potencialmente te puede conducir al infierno, ¿vale? Estas personas, Dios no les está aquí censurando o en cierto modo
condenando por varios errores, ¿vale? Por saltarse un semáforo, por insultar un día, por escupir un día en la calle, por toda esta variedad de pecados, ¿no? Dios está diciendo, fa'tarafu bidhanbihim, ¿vale? Estas personas reconocerán su falta, en singular. Y esa falta es haberse cerrado en banda, negándose a escuchar cualquier cosa buena y nueva que les llegara y negarse a razonar, ¿vale? Esta actitud es el pecado que está aquí mencionándose, ¿vale? Se menciona un pecado en singular que les ha llevado hasta este lugar, o un error en singular. Pero es un error de actitud, ¿vale? El negarse a escuchar y negarse a razonar es un error de actitud que va a impregnar todas tus decisiones en la vida, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Cuando estas personas dijeron, "Lau kunna nasma'u", si hubiéramos sido, es decir, si hubiéramos sido gente dada a escuchar, au na'qilu, o a razonar, ¿vale? En otras palabras, nuestra actitud era, a mí no me rayes, a mí no me importa lo que me digas, yo ya tengo mi estilo, no tengo por qué escuchar ninguna información nueva, ¿no? Y no tengo por qué analizar las cosas, es decir, yo voy a seguir haciendo lo que yo hacía, yo voy a seguir haciendo lo que mis ancestros hacían, yo voy a seguir haciendo lo que mi sociedad hace, lo que mi familia me enseñó, etcétera, etcétera. Entonces, esta actitud, ¿vale? De yo ya lo sé todo, yo ya tengo la verdad, yo ya no necesito nada, yo ya no quiero, ¿vale? Me cierro en banda. Esa actitud es aquí el dhanb, ¿vale? La falta que les lleva a este lugar, ¿vale? En resumen, Dios no está diciendo aquí que reconocen sus faltas en general, está diciendo que reconocen su falta en singular, ¿vale? Por tanto, hay un gran error que han cometido a lo largo de su vida y que ha manchado, digamos, sus grandes decisiones, en este caso, ¿no? Por tanto, estamos hablando de algo, en otras palabras, es como si se dijera, tú vas a cometer muchos errores, especialmente en materia religiosa, pero todos emanan de lo mismo, de no escuchar y no razonar, ¿vale? De no querer aceptar nada nuevo, ni que te pueda conducir a corregirte, y no querer analizar nada, no querer pensar más de la cuenta, ¿vale? Son las cosas que, digamos, te resultarían incómodas, ¿vale? Por tanto, esa es la falta, ese es el gran error de actitud que ha llevado a estas personas al infierno. Y cuando lamenten no haber escuchado ni razonado, luego Dios dice, de esta forma reconocen su error, ¿vale? Ese es su gran error de actitud, ¿no? Y luego el versículo dice, fasuhqan, por tanto, lejos, ¿vale? Suhqan li ashabis sa'ir, que se queden lejos, ¿vale? La gente de la llama. Lo cual sería una expresión que, si quisieras traducir al castellano, podría ser algo así como fuera de aquí, ¿vale? Fuera de aquí, la gente de la llama. Es como si Dios dijera, de nuevo, estamos diciendo, el castigo es proporcional a lo que la persona hacía, ¿vale? Esta persona reaccionaba de manera altiva, ¿vale? Cuando le llegaba la verdad, cuando le llegaba nueva información era, no me rayes, ¿vale? Entonces ahora es como si se les dijera a ellos, pues bueno, tú ahora no rayes, ¿vale? Ahora eres tú fuera de aquí, ¿vale? En cierto modo es un desprecio equivalente al desprecio que ellos practicaban, digamos, cuando les llegaba cualquier nueva información que tratara de despertar sus conciencias, ¿vale? Fasuhqan, por tanto, lejos de aquí, li ashabis sa'ir, a la gente de la llama, ¿vale? Y esencialmente, la idea del reconocer tus errores, ¿vale? Por ejemplo, si tú, yo qué sé, has cometido un error, ¿vale? Y te sientes mal, te sientes con, ¿cómo se dice esto? Con remordimiento, reconoces tu error, ¿vale? Pero hay personas que no reconocen su error por remordimiento. Entonces, cuando les pesca la policía, cuando les pillan, cuando les detienen, ¿qué hacen estas personas? Bueno, realmente no sienten remordimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mienten y dicen, no, yo no hice esto, yo no cometí este error, ¿vale? ¿Vale? Es decir, desmienten. Generalmente, cuando una persona es detenida y reconoce, es porque siente remordimiento, ¿vale? Cuando una persona es detenida y defiende su inocencia, es porque lo que quiere es salvarse, ¿vale? Realmente su remordimiento no es tan grande. La prioridad para esa persona es salvarse. No obstante, luego vemos un fenómeno interesante, ¿vale? Que es que muchas personas, cuando les detienen, defienden su inocencia,
Y cuando han sido condenados o cuando están ya sentados en el tribunal y ya más o menos saben qué penas pueden caerles, entonces admiten, ¿vale? Entonces reconocen su crimen, ¿vale? Y hay una explicación interesante para esto, que es la siguiente. La persona tiene la esperanza de que exista una reducción de condena, ¿vale? Si reconoce el error. Obviamente a veces incluso, esto es otro fenómeno, ¿vale? Hay un gran fenómeno de personas inocentes que han reconocido su culpa, ¿vale? En busca de una reducción de condena. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que de verdad ha cometido un crimen. ¿Por qué en el juicio final, digamos ya en el último momento, cuando se le va a dictar la sentencia, reconoce? Porque cree que de esta forma puede atenuar, ¿vale? el mitigar en cierto modo el golpe, ¿no? O el castigo. Quiero que tengáis esto porque aquí hay algo muy interesante, que es que en este versículo de Suratul Mulk Dios dice فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Esta gente reconoce en su error, ¿vale? Pero no obstante, en otros lugares del Corán se da a entender que ellos niegan. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. No, en ese caso, hay varios lugares del Corán donde se indica, ahora intentaré buscar, donde se indica que la persona reniega, ¿vale? Del error que cometió, reniega de su shirk. Y de hecho esto es algo que te encuentras de nuevo en algunas de estas webs antiislámicas que supuestamente van a buscar contradicciones en el Corán. ¿Por qué en un lugar el Corán te dice que esta gente reconoce su falta el día del juicio? Y en otro lugar te dice que van a renegar de que cometieron ningún error en el día del juicio, ¿vale? Quería dejaros con esta pequeña reflexión. Vamos al Sura 6, ¿vale? El versículo 22, ¿vale? Suratul An'am, aya 22, y aparece una de esas escenas, ¿vale? Y se dice, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ, el día en el que les reunamos, ¿vale? جَمِيعًا, a todos juntos, ¿vale? ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, el día en el que los reunamos a todos de manera colectiva, ¿vale? Y luego digamos a esas personas que creyeron o atribuyeron poder a todas estas fuerzas o a todos estos seres aparte de Dios, ¿vale? Aparte del Creador. Aina shurakaukum, ¿dónde están ahora esos seres vuestros a los que etiquetabais como socios de Dios, ¿vale? ¿Dónde están ahora vuestros asociados? Esos seres que vosotros decíais, estos comparten el poder, ¿vale? Básicamente. Alladhina kuntum taz'umun, esos acerca de los cuales hacíais esta afirmación, ¿vale? Es decir, teníais esta teoría, básicamente, ¿no? Podríamos decirlo así. Vale, y luego lo que Dios registra en el siguiente versículo, illa an qalu wallahi, estas personas dirán wallahi, es decir, juro por Dios, ¿no? Juramos por Dios, Rabbina, nuestro Rabb, ¿vale? Aquel que nos sustenta. Ma kunna mushrikin, nosotros no asociábamos a estos seres, no cometíamos shirk, ¿vale? Para que nos entendamos, no creíamos en los poderes de estos seres. Claro, en otras palabras, tal y como se manifiesta aquí, están mintiendo, ¿vale? Se están exculpando, están diciendo, no, nosotros no cometíamos shirk con estos seres, ¿vale? Y esto aparece en algunos lugares del Corán. Sin embargo, aquí en Suratul Mulk se nos dice فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, reconocerán sus errores, ¿vale? Entonces quería dejar claro esto, ¿vale? Os he dado el ejemplo de que cuando una persona es detenida, en muchos casos no reconoce haber hecho nada malo. Es cuando ya ve que es inminente, ¿vale? Es decir, que se le ha procesado, que hay evidencias, que se le va a llevar ante el tribunal porque hay evidencias y se están empezando a barajar penas específicas para su crimen. En ese momento es en el que reconoce, ¿vale? ¿Por qué os he mencionado este ejemplo? Bueno, porque cuando Dios habla en este contexto, ¿vale? وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, el día en el que les reunamos, ¿vale? Cuando se produzca la resurrección y se agrupe a las personas, esas personas negarán lo que han hecho. ¿Por qué? Porque aún tienen la esperanza de que negando se les exculpe, ¿vale? Cuando se sometan a juicio, ¿vale? Vamos a decirlo así, al peso en la balanza sus acciones y se les manifieste un registro en el cual constan todas sus acciones, ¿vale? Después de eso,
obviamente ya no van a negarlo, ¿vale? Porque ya se ha presentado la evidencia. Ellos ya saben que el tribunal conoce las pruebas. Ahora lo único que les queda es reconocerlo, ¿vale? Esperando que con ese reconocimiento quizás se les atenúe el castigo, ¿vale? Esta escena de Suratul Mulk, si os fijáis, nos ha estado hablando de unas personas, ¿vale?, que ya ha pasado el juicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque están llegando al infierno, a las puertas del infierno. Y es ahí donde los guardianes les preguntan, ¿es que no os llegó un advertidor? O sea, aquí ya se ha producido la resurrección, el ajuste de cuentas, se les ha expuesto al registro de sus acciones y se les ha dado un veredicto. Y ya están de camino al infierno. Ahora, quiero que veáis el cambio de actitud, y os he dado un ejemplo mundano, ¿vale?, para que lo entendáis. Antes de someterse a juicio, ¿vale?, cuando se les plantea que quizás han hecho algo malo, lo niegan rotundamente, ¿vale? Pero fijaos qué es lo que pasa luego, cuando ya se ha establecido toda la evidencia y todo el juicio, y ya están entrando al infierno, entonces cambian el registro, ¿vale? Y en este caso, ¿qué es lo que hacen? Lo reconocen en un intento, ¿vale?, de atenuar el castigo, ¿vale? Subhanallah. Lo decía porque además quiero que entendáis que cuando veis a veces como dos versículos que parecen contradecirse, o os lo dice alguien, o lo veis en una página web, no seáis tan crédulos, ¿vale? No seamos tan crédulos. Realmente hay un matiz contextual siempre, ¿vale? En este caso, es decir, en la resurrección niegan sus errores. Tras el juicio reconocen sus errores, ¿vale? Y eso es algo que incluso ocurre en este mundo. Por eso quise daros este ejemplo. Inshallah, espero que os haya sido útil. Y la lección de este versículo es la siguiente. En esta vida, ¿vale?, tú tienes la capacidad, el tiempo, etcétera, de reconocer tus faltas. Si no lo haces, te encontrarás en una situación, ¿vale?, en la cual estarás a punto de entrar en la penalización, en la cual entonces reconocerás tus faltas, ¿vale? Pero entonces ya será tarde, ¿vale? Porque entonces se dirá فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ahora ya, fuera de aquí, la gente de la llama. Ahora ya, la gente que ha sido sentenciada por su crimen, fuera, ¿vale? Que se los lleven al calabozo, ¿vale? Porque han tenido oportunidades de enmendar y eligieron no hacerlo, ¿vale? Ese es el mensaje, podríamos decir, en términos generales de este versículo. Espero que le hayáis encontrado provecho. Es una sesión corta, pero este versículo de nuevo no está trayendo un gran nuevo tema, sino que está haciendo un matiz sobre un tema anterior, ¿vale?, que es el tema de las personas cuando rechazan por su arrogancia se enfrentan a las consecuencias. Y luego estas personas reconocen sus errores. Y sus errores han sido, en este caso, no escuchar y no razonar, ¿vale? Y finalmente, Dios hace esta mención de que van a reconocer sus errores finalmente, ¿vale? O su error. Este no pensar y no escuchar, ¿vale?, esta actitud es el gran error, ¿vale? El gran error de carencia espiritual o de deficiencia espiritual, ¿vale? Por eso Dios dice, reconocen su error, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, y no reconocen sus errores, ¿vale? Por tanto, suhqan, por tanto, fuera de aquí, ¿vale? Ahora ya es tarde. Si tenéis alguna pregunta relativa a esto, por favor, en la caja de preguntas. Khadija Ayud, ¿es verdad eso de las 40 mujeres en el paraíso? No. Carolina 0350, hermano, te hice una consulta por el correo de Dama Academia, como puedas me gustaría que me respondas. Vale, echaré un vistazo. Vale, ¿nadie tiene ninguna pregunta hoy? El día del juicio final dice Hikayatuas. El día del juicio final estarán los que ya murieron y los que seguían con vida. O sea, cuando llegue el juicio, todos habrán muerto, ¿vale? وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. O sea, en Surat Az-Zumar. Cuando suene
hay como un gesto o momento que simboliza el inicio del juicio, vamos a decirlo así, ¿vale? Que es lo que es traducido así de manera rara, sería el soplo en la trompeta, ¿vale? Es decir, un ángel encargado de ello soplará en un objeto, ¿vale? Que es tipo trompeta o tipo un cuerno, ¿vale? Entonces, cuando se produzca el primer soplo, todas las criaturas que están con vida morirán, ¿vale? Las que quedan con vida en ese momento específico. Y el siguiente soplo indicará, simbolizará o será el precursor de la resurrección, ¿vale? Entonces, cuando se produzca la resurrección, ya estaremos todos con vida, ¿vale? Pero antes de eso, todos habremos muerto. Los que han muerto a lo largo de la historia estarán muertos, y los que estén vivos en ese momento también morirán en este primer soplo, ¿vale? Y en el segundo soplo, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Luego habrá otro soplo, dice Dios. Luego se soplará de nuevo, ukhra, otra vez, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Y de repente estará toda la gente de pie observando, ¿no? Es decir, observando o mirando atentamente. Nouza Merzouk dice, ¿invertir en bolsa es haram o halal? No lo sé. Yo realmente eso no es el tipo de preguntas que yo respondo, ¿vale? Te pido perdón. Tarabbastum o tarabbasu sale mucho en el Corán. ¿Qué significa? Tarabbasu significa dejar para más tarde, ¿vale? Por ejemplo, en Surat Tur se ordena al profeta ﷺ decirle a los que rechazan la verdad, Qul tarabbasu. Diles, pues venga, esperad, vamos a esperar. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Yo también, igual que vosotros, estoy aquí esperando, ¿vale? Es decir, cuando la gente le dice al profeta ﷺ, Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayba al-manun. Lo que esta gente dice es que el profeta ﷺ es un poeta. Esperamos que con el paso del tiempo se le vaya, ¿vale? Entonces al profeta se le ordena decir, Qul tarabbasu. Diles, muy bien, pues esperad. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Yo también estoy igual que vosotros esperando, a ver qué pasa, ¿no? A ver cuál de los dos lados tenía razón. En otro contexto, en Suratul Hadid, por ejemplo, Dios habla a los hipócritas, ¿vale? A las personas que fingían ser musulmanes o pasaban por musulmanes. Pero ¿qué ocurre? Que cuando están acercándose, es decir, cuando llega el día del juicio, se les recuerda, Dios les dice, o los creyentes les dirán a los que eran hipócritas. Bueno, la escena es un poco más compleja, ¿vale? Pero en este mundo hay personas que son musulmanes, pero dentro de esos hay personas que realmente no lo son, pero por conveniencia o lo que sea, fingen serlo, ¿vale? Entonces, el día del juicio, ¿vale? Estos hipócritas, los falsos musulmanes, dirán, Alam nakum ma'akum, ¿es que no estábamos con vosotros? Eso es lo que les dirán a los creyentes. Y los creyentes responderán, Bala, walakin fatantum anfusakum. Efectivamente, erais del grupo nuestro, pero os metíais siempre en líos, ¿vale? En fitnas, en cosas que comprometían vuestra espiritualidad, vuestra religión, vuestra creencia, lo que sea. Fatantum anfusakum wa tarabbastum, ¿vale? Y posponíais, ¿vale? Es decir, dejabais para más tarde. Os quedabais en vuestra zona de confort, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la persona que no reza y siempre dice, ya rezaré, ya rezaré, ya rezaré, hasta que llega el momento de la muerte, ¿vale? O cualquier otro error, ¿no? Ya empezaré a tomarme las cosas más en serio en un futuro, ¿vale? Es decir, watarabbastum aquí significa lo dejabais para más tarde, wartabtum, y caísteis en la duda, ¿vale? Porque el proceso suele ser esto, wagarratkumul amani, y luego os agarrasteis o os engañaron las fantasías, ¿vale? Las creencias falsas, ¿vale? Básicamente, hatta jaa amrullah, hasta que llegó la decisión de Dios, ¿vale? Hasta que llegó la muerte y hasta que llegó el juicio, ¿vale? En este contexto, watarabbastum, que le dicen los creyentes a los hipócritas, significa dejabais las cosas para más tarde, ¿vale? O sea que el concepto es esperar o dejar para luego, básicamente. Jen Hais, las personas que se desarrollan espiritualmente de otra manera al Islam, ¿Dios lo acepta? Como hemos dicho
bueno, como he dicho creo que 4000 veces desde que empecé este comentario de Suratul Mulk, aunque es una pregunta súper lógica, ¿no? Dios valora el caso de cada persona en base a sus circunstancias, al conocimiento que tuvo, a sus capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, yo no puedo valorar si Dios aceptará a alguien que se desarrolla espiritualmente de otra manera. Hemos dicho que, por ejemplo, Dios no, y estos versículos establecen que Dios no castiga a la persona a la que no le ha llegado un advertidor. Entonces, si esa persona se ha desarrollado en la forma que conocía y no conocía otra mejor, es posible que se le perdone, ¿no? O la persona que sus capacidades intelectuales no le permitían más, se le valorará en consecuencia. Es decir, Dios valora a cada persona en consecuencia. Este tipo de preguntas, los que hacen esto, Dios les acepta, los que hacen esto, Dios les castiga. No hay una respuesta estándar para todos, ¿vale? Dios valora cada caso. Dicho esto, está muy de moda hoy en día yo tengo espiritualidad, pero no sigo religión. O tengo una espiritualidad, pero no necesito a Dios, ¿vale? Habría que ver a qué nos referimos por espiritualidad, ¿vale? Aquí. Si por espiritualidad te refieres a intentar ser una persona más tranquila, una persona que cuando observa el cielo se siente parte del todo, lo que podríamos decir es que hay algo de correcto en esa espiritualidad, ¿vale? El desarrollarte a nivel moral, ser mejor persona, entender que eres parte del todo, ¿vale? Pero este todo, ¿quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho? ¿Vale? Es decir, la persona cuando dice cosas como ser parte del todo, intuye el tawhid, ¿vale? Esa persona intuye que todo esto forma parte de una sola fuerza, vamos a decirlo así. Pero él luego lo hace a su manera, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, yo pienso que una persona que quiere realmente ser espiritual, lo que tiene que hacer es buscar la verdad. Quiere decir, que yo diga, yo siento que hay el cosmos, estoy unido con él. Pero eso es algo que tú sientes. Quiero decir, al final tienes que buscar la verdad, ¿vale? Una cosa es que alguien no llegue a la verdad, no le llegue bien la información, lo que sea, e insisto, eso lo valora Dios, ¿vale? Pero yo cuando una persona me dice, no, yo me considero espiritual, tal, pero no necesito a Dios o no... No es una cuestión de lo que tú necesites. Tu deber es buscar la verdad y amoldarte a ella. No es una cuestión de... O sea, esto no es como el Mercadona, ¿vale? No es un producto que si quieres lo compras y si no quieres no, ¿vale? Que creo que somos tan consumistas que vemos la espiritualidad desde esa perspectiva, ¿no? O la gente busca en la espiritualidad un subidón rápido, ¿vale? Un chute de... me siento espiritual, ¿vale? Es decir, es como otro producto más. O sea, somos consumistas hasta de la espiritualidad. La persona lo que tiene que hacer es buscar la verdad, ¿vale? Entonces, uno de los factores que Dios tiene en cuenta cuando juzga a la persona es hasta qué punto tenía accesible la verdad. Y hay gente que tiene accesible la verdad. Y hay gente a la que le llega en parte la verdad. Pero deciden desarrollarse espiritualmente en otro camino. Y eso es problemático, ¿vale? Vamos a imaginar el caso de un cristiano que te dice mi espiritualidad es con Cristo, me siento unido a Él me ama, Él me salva de mis pecados, etcétera, etcétera. Y vamos a decir que tú inicias una conversación con esa persona, ¿no? Le dices, Jesucristo, tal y como se plantea en el Nuevo Testamento, se postraba ante Dios, pedía a Dios, se apoyaba en Dios, confiaba en Dios. Es decir, la forma de religión que tú vives y de espiritualidad no es exactamente la que Jesús vivía, ¿vale? Él no se apoyaba en sí mismo, se rezaba a sí mismo, se postraba a sí mismo. Eso no ha pasado, ¿vale? Y básicamente vamos a decir que le haces entender un poco la realidad del Tawhid y le haces entender que posiblemente en la forma específica de religión que él sigue hay alteración, ¿no? Vamos a decir que le estás haciendo ver algunas cosas. Y esa persona te dice, no, yo ya tengo mi camino espiritual. Y este camino espiritual me ayuda porque me siento bien y ayudo al prójimo. Aquí tenemos un problema, que es que ese camino te lleva al bien, te hace ayudar al prójimo, pero
cuando te está llegando información de que hay algunas cosas defectuosas en tu ideario o en tu creencia, no lo quieres oír, porque ya te sientes bien con lo que tienes. Eso es exactamente lo que dicen estas personas. Lau kunna nasma'u aw na'qilu. Ojalá, si hubiéramos escuchado o hubiéramos razonado, ahora no estaríamos aquí. Si te paras a pensarlo, ¿vale? Un hinduista, ¿vale? En la forma más politeísta del hinduismo, que adora a 300 dioses, dioses en minúscula, esa persona tiene una espiritualidad, ¿vale? Hay ateos hoy en día que escriben libros sobre espiritualidad, ¿vale? Porque consideran que el ser humano necesita conectar con el todo. Un todo que no tiene ningún significado, pero bueno, hay que encontrar alguna forma de responder a esta llamada interior a la espiritualidad. El cristiano tiene espiritualidad, el musulmán tiene espiritualidad, el judío tiene espiritualidad, todo el mundo tiene espiritualidad, ¿vale? El Corán no solo valora que la persona tenga buenos valores y se sienta bien por dentro y le dé de comer al pobre gatito que se encuentra en la calle. Todo esto es una consecuencia y está muy bien, pero una persona que hace todo esto y cuando le llega un mensaje o le llega evidencia de que puede estar equivocado en algunos puntos de sus creencias y decide taparlo, ¿vale? Que ese es el significado de kufr, y dice voy a seguir en mi camino espiritual porque me siento bien, eso es problemático, ¿vale? Y Dios dice en el Corán, y aquí es cuando Dios dice وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. La persona que escoja, ¿vale? Que anhele. Aquí no estamos hablando de alguien que no le ha llegado la información, estamos hablando de alguien que anhela, que desea un din que no es el entregarse a Dios, ¿vale? A ese no se le va a aceptar. Y en la última vida estará entre los perdedores, ¿vale? Aquí estamos hablando de kufr, de un rechazo activo. Por eso cuando dices la gente que se desarrolla espiritualmente de otra manera al Islam, depende de muchas cosas, ¿vale? Si es la mejor manera a la que tuvo acceso y no tuvo acceso a nada más o no tuvo capacidad para nada más, es valorado en consecuencia. Pero si se desarrolla espiritualmente de otra manera, habiéndole llegado el Islam y habiéndole llegado evidencias, eso es un caso muy diferente, ¿vale? Quería hacer este matiz. Relax Feel, Salam Karami. ¿Es permitido ir a piscinas públicas siendo musulmán o musulmana? Gracias, Karami. Yo realmente no suelo hablar de fatwas ni de fiqh, no doy veredictos religiosos sobre estos temas. Pero no puedo evitar decirte que esta pregunta es demasiado fácil como para que yo me calle. Si en esa piscina hay miembros del sexo opuesto en ropa interior, es obvio que no. Es decir, si yo me voy a una piscina llena de mujeres en bikini, que luego la gente te dirá, no, pero es que hay que progresar, porque no hace falta, tú no necesariamente te sientes. Todo este discurso vacío, de hecho anticientífico, porque si yo me meto en un lugar donde hay 10 mujeres en bikini, es inevitable, ¿vale? Que yo voy a mirar, voy a pensar, puedo mirar con más disimulo, con menos disimulo, y viceversa, ¿vale? Quiero decir, el musulmán no hace eso. Obviamente no te juzgo a ti, no juzgo a nadie, ¿vale? Pero creo que en este caso es demasiado evidente como para que yo te lo maquille, ¿vale? Si yo como hombre musulmán, para empezar no voy a ir a un sitio en bañador exponiendo mi cuerpo, o sea, como musulmán no lo voy a hacer, ¿vale? No digo que la persona que lo hace no es musulmana o no es buen musulmán, ¿vale? Pero en este tema se ha resbalado, podríamos decirlo así, ¿vale? El Islam es una religión de modestia y la modestia es una de las cosas más bonitas que hay en el ser humano. Y yo ahora, aparte de la pregunta, me enorgullezco mucho de cuando, por ejemplo, en mi antiguo trabajo, cuando mis compañeros se iban a la piscina o algo, yo decir, yo no voy ahí en bañador, con todas, o sea, yo en bañador y luego todas estas personas en bañador y estas compañeras en bañador o en bikini, yo no hago eso. Si os parece guay y moderno, me importa un pepino, realmente. Mar y Loz. Los memorizadores del Corán cogerán a sus padres para ir juntos al Jannah, incluso si ellos no son musulmanes. No, me temo que esto está bastante exagerado, ¿eh? De hecho, no te puedo hablar de la autenticidad del hadith, ¿vale? Específico.
de que si un niño ha memorizado el Corán se llevará a sus padres al paraíso. Pero dejando de lado el tema de la autenticidad del hadith específico que existe, ¿vale? Lo que no sé es si es auténtico o no realmente. Se me ha olvidado. Vamos a imaginar que los padres fueran musulmanes, ¿vale? Que el niño haya memorizado el Corán. O sea, en esta religión, la taziru waziratun wizra ukhra. Nadie se lleva la carga de los demás. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Cada persona es rehén de lo que se gana. Si yo soy un padre horrible, fumo porros, esnifo coca, pego a mis hijos, pero luego les llevo a la madrasa a que se aprendan el Corán, porque he escuchado que si un niño se aprende el Corán, se llevará a sus padres al paraíso. Eso es absurdo, ¿vale? Lo digo porque sé que hay una cultura popular de querer que los niños se memoricen el Corán, aunque no entiendan nada, porque creemos que nos van a salvar a nosotros, ¿vale? Porque hemos escuchado esto. Si, por ejemplo, yo practico el Corán, soy un ejemplo, ¿vale?, del Corán en la medida de lo posible, e intento que mi hijo aprenda el Corán, entonces sí, ¿vale? Mi hijo está aprendiendo el Corán y parte de ese mérito me corresponde a mí por haberle llevado por ese camino, ¿vale? Pero la hipocresía, digamos, de tú no practicar ni hacer nada, pero meterle ahí en la escuela para que él te salve, ¿vale? Eso es muy problemático. Y ahora añado, me dices incluso si ellos no son musulmanes. De nuevo, cada persona responde por sus acciones, ¿me entiendes? Si los padres, por ejemplo, de nuevo, si incurrieron en kufr, ¿vale?, y rechazaron la verdad a sabiendas, que los hijos se hayan memorizado el Corán no les van a salvar, ¿vale? Aina Gorba / Ana. Hermano, ¿qué tiene de malo ser zurdo? Nadie. ¿Quién ha dicho que tenga algo de malo? Hajar. ¿Es cierto que los musulmanes solo pasarán por el infierno para su purificación? Sí, a menos que Dios les perdone sus faltas. Pero, por ejemplo, si yo he cometido actos de opresión contra otras personas y la cantidad de actos de opresión es tal que desajusta mi balanza, ¿vale? Es decir, he hecho más malas acciones que buenas, vamos a decirlo así, tendré que pasar un tiempo por el infierno a menos que Dios lo perdone, ¿vale? O incluso si no he hecho acciones de opresión contra otros, si he cometido pecados mayores y Dios no los pasa por alto, puedo, digamos, pasar por el infierno el tiempo requerido para limpiarme de esas faltas. Luego pregunta Ben Ralan, en el Corán, supongo que es el Corán, no hay nada parecido al purgatorio, ¿verdad? No. Hay un paso temporal por el infierno para personas que han aceptado a Dios, que a priori se entregan a Dios, pero estuvieron entregados a determinados pecados, ¿vale? De tus vídeos, ¿cuál podría enviarle a mi hija 20 años e inshallah vea Islam, ciencia interesante? No lo sé. Tengo una serie llamada Corán y Antropología. Puede ser interesante, si le interesa estos temas. Claro, no sé qué temas tocaría ella, ¿vale? Pero esto es una posible introducción. De hecho, los 2 primeros vídeos de la serie, Corán y Antropología, son sobre la ciencia y la revelación en general, ¿vale? En Guía 463, Salamu alaikum, ¿podrías recomendar alguna universidad para estudiar a nivel licenciatura al Islam? Gracias. Supongo que hay muchas, en Arabia Saudí hay unas cuantas. Al Qura está en Mecca, luego está en Medina, la Universidad de Medina. En Egipto tienes el Azhar, por supuesto. Luego aquí en Marruecos, quiero decir, no hace falta ir tan lejos. Tienes una institución como Al-Qarawiyyin, ¿vale? Hay sitios buenos realmente aquí cerca. No soy un experto en universidades islámicas, pero si no te quieres ir lejos, aquí en Marruecos tienes buenas opciones. Luego hay licenciaturas a distancia también, ¿vale? Y si sabes inglés, por ejemplo, en Reino Unido hay unas cuantas. Hay una universidad islámica de Cambridge y luego hay una universidad musulmana de Cambridge, ¿vale? Que al final son dos
La musulmana, la que se llama Universidad Musulmana de Cambridge, no hace, creo, a distancia licenciaturas, pero la otra sí. Melo Muhammad. El profeta dice en un hadith que todo hijo de Adán comete errores. ¿Incluye al profeta Muhammad, alayhi salam? Interesante pregunta. Fíjate, hermano, que en el Islam no creemos realmente en la infalibilidad de los profetas en el sentido sobrenatural, ¿vale? Es decir, él no puede equivocarse. Lo que creemos es que en lo que se refiere a la revelación, ¿vale?, y a su conducta moral, Dios le protege de cometer errores, ¿vale? Impide que cometa errores, pero aún así, en cuanto tiene que escoger entre varias opciones, a veces no escoge la mejor de las opciones, ¿vale? Es decir, comete un error. Eso sí es posible. Lo que no comete es un pecado, ¿vale?, en el sentido de desobedecer a Dios. Los profetas no hacen eso, ¿vale? Pero eso no significa que no se equivoquen o cometan errores, ¿vale? Errores que, por supuesto, son relativos a su estatus, ¿vale? Por ejemplo, el Corán documenta algunos errores del profeta Muhammad, ﷺ, que no son pecados, ¿vale? No desobedeció a Dios, pero hizo algo que se podía haber hecho mejor, ¿vale? Eso sí que ocurre. De hecho, el Sura 81 empieza mencionando uno de estos incidentes, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta eso. Estamos hablando de errores de juicio, casos en los que se podía haber hecho las cosas algo mejor, ¿vale? No estamos hablando de pecados en el sentido de desobedecer a Dios. Xof 25. Cuando hablas de razonar y escuchar, llama mi atención a nivel general. Me considero emocional, no sé si sea bueno o malo. Pero desde que empecé a aprender el Islam me ha ayudado a no sobrereaccionar. Pues eso está muy bien. Una de las cosas interesantes del Islam y de que Dios dé su guía, ¿vale?, emita su guía, es que nos tiene que ayudar a todos a equilibrarnos, ¿vale? Hay muchas personas que son súper emocionales y reaccionan mucho, ¿vale? Y el Islam en ese aspecto te intenta traer más a la razón, ¿vale?, para que consigas el equilibrio. Dicho esto, si eres una persona robótica, ¿vale?, extremadamente racional, lógica y matemática, que actúa como si las demás personas tuvieran que ser ordenadores o robots, ¿vale?, el Islam también te intenta bajar de ahí, ¿vale? ¿A qué me refiero? En el Corán hay un enorme hincapié en el concepto de rahma, ¿vale?, en el concepto de que por ejemplo, se le dice al profeta si tú hubieras sido rígido de corazón, se hubieran apartado de ti. Fa'fu anhum, perdona a la gente. Wastaghfir lahum, y no solo eso, pide perdón por ellos. Washawirhum fil amr, consúltales, ¿vale?, cuando haya una cuestión. Es decir, actúa teniendo en cuenta sus sentimientos, ¿vale? Por eso te digo que ser racional en el sentido de analizar las cosas está bien, pero la gente que es emocionalmente, lo que ahora llaman emocionalmente analfabeta, no sabe tratar con los demás, de tan desprovisto de emociones que está, eso tampoco es algo que el Islam aplaude. A ese también se le trae al punto del equilibrio. O sea que en ambos casos se tienen que equilibrar, ¿vale? Dunia Reda, pero nuestro cuerpo desaparece, ¿solo quedará el alma? ¿No puedes reencontrarte con otras personas muertas? O sea, ¿de qué me estás hablando exactamente, hermana? ¿Después del juicio, del paraíso o de cuando te has muerto? ¿Me entiendes? Me faltan datos para responderte a esta pregunta. Obviamente, después de yo morir, no me reencuentro con otros muertos, ¿vale? En todo caso, en el paraíso me reencuentro con personas. Ridu. Aquellas personas que tienen dudas sobre su religión, ¿Allah le considera incrédulo? No, no necesariamente. No. Un incrédulo, de hecho, alguien que tiene dudas, por ejemplo, yo no estoy seguro de que el Islam sea verdad, porque no lo he escuchado desde niño, pero necesito algo que me demuestre que es verdad, ¿vale? Eso es una duda, pero en cierto modo es una duda legítima, ¿vale? Si no has sido expuesto a estas evidencias. Si eres expuesto a la evidencia y la rechazas, entonces eres un kafir, ¿vale? Eso es alguien que rechaza la verdad. Que te surja una duda en tu cabeza, dice ridu. Que te surja una duda en tu cabeza, es algo natural, ¿vale? Pero eso sí, tienes que buscar la información
para saber. No te puedes quedar en ese estado de duda. Hay gente que la duda es su zona de confort, ¿vale? No quiere salir de ahí tampoco. Te dicen, es que yo no sé, es que dudo esto, el Corán, dudo tal, y tú te sientas, les hablas y es como, bueno, me tengo que ir, ¿sabes? Y al día siguiente, es que yo no estoy seguro. O sea, estás cómodo en ese sitio de no estar seguro, ¿vale? Cuando hay material para que sí estés seguro. Pero sabes que estar seguro implicaría tener que hacer cambios en tu vida que a lo mejor no quieres hacer. Entonces estás cómodo en ese sitio de inseguridad. Porque no quieres dejar el Islam, pero tampoco lo quieres coger del todo, ¿vale? Entonces estás bien en un estado de, soy musulmán, pero es que tengo algunas dudas, ¿vale? Hay un tipo de duda que es una zona de confort, ¿vale? Y este tipo de duda, que no es una duda intelectual sincera, ¿vale? Sino que es más bien una duda emocional, por si lo quieres poner este nuevo término que me acabo de inventar. Ese tipo de duda es condenado en el Corán muchas veces, de hecho, ¿vale? Ridu. Si partimos de que hay que buscar la verdad, ¿es lícito leer sobre otras religiones? Leer es totalmente lícito, ¿vale? Pero insisto, el punto de vista desde el que nos lo enseñan hoy es, tú lees sobre todas, pero ninguna es verdad, ¿vale? Entonces, cuando ya lees desde esa perspectiva, lo que va a pasar es que vas a desarrollar una tendencia a ese punto de vista, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Leer sobre otras religiones no solo implica conocerlas, lo cual está muy bien, implica buscar qué pruebas hay en cada una de ellas, ¿vale? Porque eso no siempre, cuando la gente lee sobre las religiones, no ese es el tema que suele tocar. ¿Qué pruebas hay sobre cada una de ellas? ¿Vale? Ridu. Las imágenes son haram. ¿Podrías hacer un resumen de qué imágenes son haram y cuáles no? Yo te puedo decir, yo no puedo hacerte un resumen de cuáles son haram y cuáles no. No es mi área. Te puedo decir que existen diferencias de opinión, ¿vale? Eso es todo lo que te puedo decir. Porque hay eruditos que consideran que el taswir, la creación de imágenes que el profeta condenó, alayhi salatu wassalam, se refiere a la creación de estatuas o más específicamente de ídolos. Hay quien estira la cuerda y hasta prohíbe las fotografías, ¿vale? Yo te voy a decir de manera honesta que me parece que estas visiones tan restrictivas no son acertadas, porque cuando el profeta alayhi salatu wassalam prohibió el taswir, es decir, la creación de formas, no se estaba refiriendo a las fotografías, ¿vale? O a el hecho de que en un billete aparezca una cara, o el hecho de que en un envase aparezca una imagen. Se estaba refiriendo más en el terreno teológico de la idolatría del mundo en el que vivía, ¿vale? Dicho esto, yo te he dicho de las opiniones de los eruditos la que a mí más me inclino, pero las opiniones existen, ¿vale? Y si conoces a alguien, por ejemplo, si tú crees que las fotos no son haram, pero conoces a alguien que cree que sí, puedes respetarle a él y él a ti, no pasa nada, ¿vale? Alguien pregunta si el día del juicio se nos juzga delante de las personas o cada uno individualmente, ¿no? En principio individualmente. De hecho, Dios dice en el Corán que todos comparecerán ante nosotros de manera individual, ¿vale? O de manera sola, ¿vale? O sea, es Dios quien te juzga. No es en plan, mirad todos, este día hizo el zina. Quiero decir, no es, la intención no es esa realmente. Es a ti a quien se muestra el registro de tus acciones y todo eso. Vale, si queréis contesto 3 o 4 más y voy zanjando, ¿vale? Estaría súper bueno, dice alguien, si pudieras hacer un debate con conferencistas espirituales laicos, por ejemplo Borja Vilaseca, súper interesante. A mí me encantaría, pero no, he escrito a varias de estas personas si quieren debatir y no me han hecho demasiado caso, la verdad. No digo a Borja Vilaseca específicamente, por ejemplo a ateos he escrito y no. Un par de ellos han mostrado interés al principio y luego nada. Que a lo mejor es porque están ocupados, no digo que sea por ninguna razón en particular. Bueno, veo que ya no tenéis más preguntas, ¿vale?
Vale, la última pregunta. Nisri32 dice, a veces cuando rezo cierro los ojos y recito con los ojos cerrados, pero leí por ahí que no es bueno, que los que cierran los ojos es como que invocan a los demonios. Muy típico. A ver, la sunna es rezar, o lo que se ha transmitido que hacía el profeta ﷺ es rezar con los ojos clavados en el lugar de postración, ¿vale? Es decir, la mirada bajada, mirando hacia abajo, hacia el sitio donde luego se va a postrar. Hay eruditos que te dirán, si cierras los ojos, estás como rezando de una forma, o implicando que hay otra forma mejor, que no es la del profeta, ﷺ. Lo seguro aquí es hacerlo de acuerdo a la sunna y ya está. Lo de los demonios, supongo que alguien ha visto a gente de otras tradiciones cerrando los ojos, invocando a demonios, y ha dicho, pues cerrar los ojos es como invocar a los demonios. Pero eso no tiene ninguna base islámica. Muy bien, habiendo dicho esto, claro, estáis poniendo preguntas también aquí en el hilo este. Muy interesante, Caftán Valencia ha dicho, lo que menos te importará ese día es lo que piensen los demás, ciertamente, o sea, ese día tú no estarás pendiente de... Por eso, y de hecho es absurdo que los demás hagan de público cuando cada uno de ellos va a estar preocupado totalmente solo por sí mismo, ¿vale? Un buen punto. Bueno, Vanessa Cansino, tu hija tiene gran y fuerte personalidad, respeta todas las creencias, pero ella no quiere acercarse al Islam ni otra. Todo puede cambiar, ¿eh? De hecho, si ella simplemente de manera curiosa, ¿vale?, escuchara sobre varias religiones y lo que escucha sobre el Islam tiene más sentido, podría entender algo, ¿vale? No digo hacer la shahada, pero quiero decir que yo conozco a personas que no creen en Dios o que no creen en ninguna religión, pero sí es verdad que cuando les hablo del Islam empiezan a pensar, bueno, yo no creo en Dios, pero si creyera en Dios sería un poco al estilo del Islam. ¿Me entiendes? Ya se va creando esa conexión. Quiero decir que nunca se sabe, ¿eh? Caftán Valencia, estaría bien que hicieras un directo con Hisham Dawa. Sois mis favoritos de Instagram. Hice un directo el Ramadán pasado. Está por ahí abajo en mi Instagram si lo miras. Y hablamos de la necesidad de hablar español en las mezquitas e incorporar el español en las mezquitas. Hisham también es para mí de los grandes, ¿eh? Hepziut, ¿podrías explicar mejor lo de la barba si es obligatoria? Es que es un tema largo, ¿eh? Hay varios hadices que lo que indican es que dejes fluir tu barba, básicamente, ¿vale? El profeta no estipula exactamente un peinado, si tiene que estar hacia adentro, si tiene que estar hacia afuera, así. De hecho, el profeta no habla de la longitud de ningún hadith, ¿vale? Tenemos información de que los sahaba se cogían la barba y se cortaban lo que les sobraba por aquí. Entonces hay muchos eruditos que dirán, el tamaño estipulado es este, de aquí a aquí, ¿vale? El tamaño estipulado es el tamaño de un puño. Pero hay otros eruditos que dirán, eso es como lo que hacían los sahaba, lo que solían hacer, ¿vale? La forma en la que se lo cortaban, ¿vale? El estilo con el que se lo cortaban, si lo quieres decir así, pero no es una orden divina que tiene que tener este tamaño, ¿vale? Por eso te digo, hay terreno para diferencias de opinión y hay esas diferencias de opinión, ¿vale? Es decir, que hay gente que lee 2 o 3 fatuas de una misma persona o de un mismo grupo de personas y la sensación que le da es que está muy claro, pero no es verdad. Quiero decir, de hecho, cuando indagas en la tradición islámica hay una amplia variedad de opiniones. De hecho, hay eruditos que opinan, ¿vale?, que el simple hecho de llevar una perilla ya estás cumpliendo, ¿vale?, porque estás cumpliendo con el hadith, déjate fluir barba, o déjate, no te afeites del todo, ¿no?, básicamente. Se puede entender de muchas formas, ¿vale? Dicho esto, para toda la gente que muestra un gran interés en por qué no tengo barba, esta perilla que tengo es todo lo que me ha salido en mis 33 años de vida. No me sale más barba. Hay mucha gente que es así. De hecho, hay gente que me ha escrito en vídeos y eso es ridículo. Es una actitud rara que tenemos algunos hoy.
Hay mucha gente que me escribe en un vídeo o en comentarios o me envía un privado, hermano, ¿dónde está tu barba? Y claro, me dan ganas de decirle, ¿en serio eres tan inculto que no sabes que hay gente a la que no le crece la barba? Es decir, en tu afán por criticar tanto a los demás. Pero es porque no quiero entrar a discutir, pero también les podría decir, ¿sabías que hay más opiniones acerca de la barba? Y hay eruditos que no opinan que tenga que tener una barba de este tamaño para estar cumpliendo. O sea, la idea en el Islam es que la barba, que viene en otros hadices junto con cortarse las uñas, rasurarse el vello púbico, rasurarse el vello de las axilas y dejarse barba. El profeta menciona todas estas cosas como sunan al-fitra, ¿vale? Hábitos de la naturaleza. O sea, si el Islam es la religión natural, ¿vale? Hay formas de comportamiento y de hábito que son acordes a lo más natural, ¿vale? Cortarse las uñas con frecuencia, cepillarse los dientes con frecuencia, rasurarse las axilas con frecuencia, rasurarse el vello púbico, con frecuencia, y en el caso de hombres dejarse barba, es decir, no afeitarse del todo, porque al fin y al cabo la barba es parte del hombre, ¿vale? Pero obviamente el hombre al que no le sale barba, no le sale barba, ¿vale? Y de hecho es gracioso esta actitud de preguntar a la gente dónde está tu barba. Porque, insisto, hay gente que ni les sale esto que me ha salido a mí, hay gente que ni esto les sale, ¿vale? De hecho, es curioso por genética que en países de África, del África subsahariana, ¿no? Del África negra, que es de donde yo procedo en parte, mucha gente tiene la barba así, tiene una pequeña perilla. Mucha gente no le sale la barba así, es curioso, ¿no? Vale, habiendo dicho esto, Liliana dice, ¿por qué dices el sura en masculino cuando sura termina en ta marbuta femenino? Realmente no tengo una explicación lógica que darte. Por alguna razón me acostumbré a decir el sura. En árabe es femenino, indudablemente, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Oh, man. Vale. Umama Orellana. Vale, y esta es la última, wallahi. Termino. ¿Qué opinas de personas que juzgan por llevar un turbante o hijab hacia atrás diciendo que vas desnuda? Hombre, es un poco exagerado, ¿no? Estás pecando e incluso haram. Vale, estás pecando y haram significa más o menos lo mismo. ¿Qué opinas de personas que te juzgan por llevar un turbante o hijab hacia atrás? Diciendo que vas desnuda. Es que no sé realmente el contexto. A ver, yo sí tengo una hermana, por ejemplo, y yo qué sé, lleva hijab de aquí para atrás y se le ve la mitad del cabello, yo le diré que por lo que yo he estudiado, yo entiendo que la prenda debe estar más adelante. Eso es lo que yo he estudiado y lo que yo entiendo. Tampoco voy a juzgar a ella como persona y decirle, eres una indecente, eres una desobediente, no respetas a Dios y su mensajero, porque a lo mejor ella está pasando por un proceso o ella no es tan practicante y el hecho de yo hablar de esa forma le puede alejar aún más, ¿vale? Que es lo que suele pasar. Por eso te digo, hay muchas cosas a tener en consideración, ¿vale? Si la persona te dice que vas desnuda por el turbante o el hijab, creo que es un poco extremo. No creo, es que es un poco extremo, ¿vale? Y hasta no puedo decirte más porque no tengo más datos, ¿vale? Quiero decir, si por ejemplo vas con hijab y con leggings y alguien te dice que vas desnuda, no es verdad, no vas desnuda, pero también es verdad que no vas islámicamente bien cubierta. Lo mismo para un hombre que salga en leggings, ¿vale? Quiero decir, los hombres musulmanes a veces cuando salen a correr se ponen leggings, pero como son hombres nadie les dice nada. Y también van marcando zonas pudendas, ¿no? Zonas íntimas, y en ese caso también vas desnudo, ¿no? Técnicamente, en los dos casos. Habiendo dicho esto, no te puedo decir más porque ni te he visto, ni sé a qué se refieren, ni sé con qué intención lo dicen, porque mucha gente critica por criticar. Luego hay gente que te lo dice como una amonestación sincera, pero no saben escoger el momento ni la forma.
hay una amplia gama de matices, como siempre. Vale, esta era la última pregunta, inshallah. Barakallahu fikum, espero que hayáis sacado beneficio, ¿vale? De esto, quien quiera estudiar el Corán más a fondo o ver otros cursos, ¿vale? Cursos, por ejemplo, sobre la mujer en el Islam, sobre espiritualidad, sobre introducción a los estudios islámicos, varios cursos, ¿vale? Acudís al link que aparece en mi biografía, ¿vale? Y ahí veréis Adam Academia, los cursos que hay disponibles, inshallah, y la explicación del Corán en castellano, en audios, que inshallah debe ayudar a mucha gente a transformarse, si Dios quiere. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mañana a las 10 de la noche, como siempre, inshallah, estaremos aquí para comentar versículo 12 de Suratul Mulk, que es un versículo crucial, ¿vale? Y súper importante, ¿vale? Y quiero que lo tengáis en cuenta. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.